En esta clase estudiaremos el sistema de partículas de Unity para crear con él efectos visuales para nuestro juego. En primer lugar, debemos definir a una partícula como un sprite 2D o una malla 3D muy pequeña que se muestra en grandes cantidades para dar un efecto concreto, por ejemplo, humo, llamas, explosiones, hechizos, lluvia, etc. Unity provee un sistema de partículas que permite definir las características que componen a un determinado efecto. Por ejemplo, sus propiedades de emisión de partículas como el tamaño, velocidad y movimiento, o cómo sus partículas cambian durante el tiempo. Este sistema provisto por Unity es muy completo y permite generar una variedad casi infinita de efectos. Para nuestro juego Asteroides utilizaremos el sistema de partículas para crear explosiones que se mostrarán al destruir alguna amenaza o la nave del jugador, y la llama de propulsión que se verá en la nave del jugador cuando ésta se esté moviendo. Vayamos entonces al editor para aprender a crear sistemas de partículas. Para crear un nuevo sistema de partículas haremos clic derecho sobre la ventana de jerarquía y luego elegiremos la opción Effects Particle System. Veremos que esto crea un nuevo objeto con un componente Particle System, el cual representa el sistema de partículas. En la vista de escena, cuando tengamos el objeto seleccionado, se mostrará una previsualización de cómo se verá el efecto. Como se puede observar, existe una enorme cantidad de parámetros para configurar y crear una gran cantidad de efectos. No vamos a mencionar una a una todas las propiedades posibles, ya que nos llevaría demasiado tiempo. Solo mencionaremos algunas de las propiedades básicas de cualquier sistema de partículas. Cuando quieras crear tus propios efectos, es altamente recomendable que experimentes con los resultados de cada propiedad y consultes la documentación adjunta a esta clase para conocer exactamente qué hace una propiedad determinada. La primera propiedad es Duration o duración. Aquí se indica cuánto durará el sistema de partículas una vez creado en el juego. La siguiente propiedad, Looping, indica si el sistema de partículas vuelve a comenzar luego de que pase el tiempo establecido por la propiedad anterior. Si desactivamos el Looping, veremos que en la vista previa el sistema finaliza luego de que pasen los segundos indicados en la propiedad Duration. Para facilitar la previsualización del efecto que estamos creando, dejaremos el looping activado y lo desactivaremos al final cuando terminemos el resto de las configuraciones. Otras propiedades importantes son Start Lifetime, Start Speed y Start Rotation. Start Lifetime indica cuántos segundos vivirá cada partícula antes de desaparecer, mientras que Start Speed indica la velocidad de cada partícula al crearse. Por su parte, Start Rotation indica la rotación inicial de las partículas al crearse. Notar que para estas propiedades podemos elegir un valor concreto o, si desplegamos las opciones con la flecha de la derecha, podremos también establecer una curva o valores aleatorios dentro de un rango configurable. La propiedad Start Color nos permitirá establecer el color inicial de las partículas. En este caso, también es posible seleccionar un color fijo, pero también colores aleatorios o de entre un conjunto de colores predefinidos. Luego de las propiedades básicas, veremos que el componente Particle System posee una gran cantidad de subsecciones en donde podremos personalizar al detalle nuestro sistema. Una de las secciones más importantes es la de Emission o emisión, la cual contiene las propiedades que definen cómo se emitirán las partículas. La propiedad Rate over Time establece cuántas partículas se crearán por segundo. Recordar que todos los valores que posean una flecha negra pueden configurarse para que su valor sea aleatorio. Otra sección importante es la de Shape o forma, en donde podremos establecer qué forma tiene el área invisible desde donde se emitirán las partículas. La propiedad Shape es la que justamente define esta forma. Por ejemplo, si seleccionamos la forma Circle, las partículas se emitirán a partir de un círculo. Cuando estemos configurando el sistema de partículas, puede ser útil desactivar el modo 2D de la vista de escena para asegurarnos que las partículas no estén siendo emitidas en un eje no visible.
Otra sección importante es Renderer, la cual agrupa varias propiedades para configurar la forma en que se renderiza en pantalla el sistema de partículas. Por ejemplo, la propiedad Material permite seleccionar el material visual que representará a cada partícula individual. Si bien existen varios provistos por Unity, podemos usar nuestros propios materiales si lo deseamos. Luego, con las propiedades MinParticleSize y MaxParticleSize, podemos definir el tamaño mínimo y máximo de cada partícula. Crearemos ahora el efecto de cuando se destruye un asteroide. Aquí puedes experimentar con las configuraciones y crear el efecto que más te guste. Yo crearé uno a modo ilustrativo utilizando las propiedades más básicas. Es importante recordar que queremos que este efecto se cree cuando se destruya un asteroide, por lo que al terminar las configuraciones será importante desactivar la propiedad Looping para que el efecto no se repita infinitamente. Si ejecutamos el juego, veremos que el sistema de partículas se inicia automáticamente. Como manipularemos el momento y posición de este efecto desde los scripts, haremos un prefab desde este sistema de partículas y luego eliminaremos la instancia en la escena. Luego, en el script asteroide.cs, agregaremos una nueva propiedad serializada para referenciar al prefab del sistema de partículas. Finalmente, en el método destruir utilizaremos la instrucción instantiate para crear un nuevo sistema de partículas en la posición donde se destruyó el asteroide. Ejecutemos el juego para verificar que esto funciona. Como actividad, te propongo ahora crear otro sistema de partículas para representar un efecto de explosión, el cual utilizaremos tanto para la destrucción de ovnis como para la nave del jugador. Lo haré ahora a modo de ejemplo, pero recuerda que no es necesario que copies al pie de la letra lo que hago, sino que experimentes por tu cuenta con las propiedades que brinda Unity. Bien, una vez creado el efecto deseado, lo haremos prefab y agregaremos la propiedad serializada correspondiente tanto en el script controles nave como en el de OVNI. De esta manera podremos referenciar al sistema de partículas de la explosión. Luego, en los métodos destruir de cada script, instanciaremos el prefab tal como lo hicimos con los asteroides. Ejecutemos nuevamente el juego para verificar que esto funciona. Crearemos ahora un último sistema de partículas para simular el fuego que sale del propulsor de la nave cuando el jugador lo activa mediante la tecla correspondiente. Nuevamente te propongo que pruebes crear el efecto por tu cuenta para ir familiarizándote con el sistema de partículas. Para este caso no utilizaremos la misma técnica para mostrar el efecto, ya que este siempre está visible cuando el jugador esté presionando la tecla de propulsión.
en nuestro caso la flecha hacia arriba o la tecla W. Dejaremos entonces el objeto del sistema de partículas anidado a la nave del jugador y lo iniciaremos oculto. Luego, en el script controles nave, agregaremos una propiedad serializada para referenciar al objeto efecto propulsión, y en el método manejar propulsión modificaremos la estructura if para que, si el jugador está presionando la tecla, el objeto se active, de lo contrario se desactive. Ejecutemos el juego para verificar este funcionamiento. Aquí concluimos esta clase en la que estudiamos las bases del sistema de partículas de Unity y lo pusimos en práctica para crear efectos visuales en nuestro juego. Nuevamente, recuerda que este sistema de partículas de Unity es muy completo y permite crear todo tipo de efectos, por lo que es muy importante que experimentes por tu propia cuenta crear varios tipos de efectos y no te limites solo a copiar lo que utilizamos en la clase, ya que solo hemos visto una pequeña parte de todo lo que es posible crear con él. En la siguiente clase añadiremos sonidos a nuestro juego.